Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a repasar con vosotros lo que probablemente sea uno de los asuntos que condicionen pues este otoño que empezaremos pronto y muy probablemente pues el próximo curso, ¿no? en nuestra industria, ¿no? En la industria telco, al menos en la de España. Este pasado viernes, Ignacio del Castillo, pues como sabéis, la voz de referencia en la prensa económica del sector telco en España, publicaba en Expansión un artículo muy largo en el que describía el estado del 5G en España y en Europa. Este episodio de hoy lo que hace es, de alguna forma, tomar los argumentos que nos da Ignacio en ese artículo, revisarlos, apoyarlos con algunos datos y, sobre todo, preguntarnos por qué pasa esto que está describiendo Ignacio y tal vez tratar de explorar alguna respuesta y alguna posible solución. La descripción que nos hace del Castillo pues no es halagüeña. Y también hace mucho hincapié en que desde la industria y las administraciones pues se trata de presentar una fotografía que probablemente sea más positiva de lo que en realidad podría ser. Y un buen ejemplo de esto es como el uso de la tecnología DSS, pues es tenido en cuenta, ¿no? Y se usa como un atajo pues para conseguir llegar a unos objetivos que en la práctica pues puede que no sean tan ciertos. De hecho, la tesis de Ignacio es fundamentalmente hacernos pensar que si no se habla de un problema, si ni siquiera se habla de él, si no se admite que existe, difícilmente pues podremos enfocarlo para resolver. El artículo pues, ha tenido inevitablemente gran repercusión, insisto, desde el viernes pasado ha sido un fin de semana, no ha habido todavía mucho movimiento, pero aún así pues ya se percibe impacto en las redes, en LinkedIn, en Twitter, y bueno, pues ha habido discusiones online muy interesantes en las que, además del propio Ignacio, pues está implicado, por ejemplo, Iván Rejón de Ericsson España, y yo os animo a que encontréis esos hilos de Twitter y los reviséis. Hay una premisa esencial que yo creo que todos los que escuchamos esto compartimos, y es que no capturar la ola 5G supone para Europa, para la Unión Europea, renunciar a muchas oportunidades, como ya nos pasó pues cuando de alguna forma actuamos como followers en la era del iPhone, en la era del smartphone, que ha resultado ser la era del 4G. Sin embargo, empezamos a tener evidencia que nos apunta en que, salvo una acción decidida, pues caminaremos de nuevo por ese camino. Así que, si os parece, voy a revisar con vosotros cuáles son esas señales de alarma, al menos algunas de ellas. Una visión absolutamente súper simplificada de por qué ocurre esto. Por supuesto, la realidad es mucho más compleja. Y finalmente, pues alguna llamada a la acción, ¿no? Pues para lo que pueda servir. La primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿es España líder en 5G en la Unión Europea? Bueno, es todavía muy al principio y es difícil sacar conclusiones. Y también contar estas historias como carreras por el liderazgo, pues en general es una mala idea. Pero podemos tratar de compararnos con los países más próximos a nosotros, que son los países grandes de la Unión Europea, el grupo de EU4. Y para escoger uno, pues escojamos Francia, cuyo regulador, ARCEP, tiene un observatorio específico sobre 5G
que da información muy puntual y muy relevante pues de manera trimestral. Mezclando esa información, la información de ARCEP, información pública, se puede consultar en Internet en España, pues por ejemplo, a través de antenasmóviles.es, pues podemos tratar de hacer una comparación del número de sites 5G que están desplegados en ambos países. En Francia hay 31.000 sites 5G, de los cuales 12.000 están en banda media. La banda de 3,5, que es, vamos a discutir sobre ello, la banda clave si queremos hablar de aumento de capacidad. En España hay en estos momentos, en junio del 22, en realidad, aproximadamente 7.500 sites Soner radiando algún tipo de servicio 5G. De esos, 2.400 están en la banda de 3,5. Si hacemos una comparación exclusivamente, como digo, en 3,5, el número de estaciones base por millón de habitantes para Francia es de 178 y para España es de 53. De alguna forma, el despliegue francés en 3.500 pues prácticamente triplica en densidad el español. Bueno, pues es evidente que no ocupamos una posición de liderazgo en este momento, pues en lo que se refiere al despliegue de 5G. Esto además es coherente también con las mediciones de experiencia de usuario pues que empiezan a publicarse, ¿no? Sin ir más lejos, también mirando cifras de junio o julio de este año, podemos ver las velocidades de descarga 5G que publica pues, OpenSignal. Y aquí, pues España tampoco ocupa una posición de liderazgo. De hecho, la velocidad media del operador más rápido de España ronda los 150 megabits por segundo frente a los 300 megabits por segundo que equivalente a ese operador pues obtiene en Francia, que es el país del grupo de países grandes más con una red más veloz, de casualidad, y está también muy lejos, ¿no?, de los 400 megabits por segundo, ¿no?, que consigue el operador más rápido en Suecia, ¿no?, que se puede incluir como posible referencia frente a este grupo de países grandes de Europa. Es decir, tenemos un despliegue incipiente que nos está llevando a medidas de experiencia de usuario y de velocidad y capacidad que no están en posiciones líderes. Pero es que, además, recientemente se ha publicado el DESI, sabéis que es este índice que compila la Unión Europea sobre el desarrollo de la sociedad digital y de la información, que reconoce a España como el país líder tanto en digitalización dentro del grupo de EU4 como en conectividad. Y eso lo hace fundamentalmente por el gran peso de la infraestructura de conexión fija, de banda ancha fija, la red de fibra FTTH, pues que se ha ido construyendo en España. Sin embargo, ese mismo índice incluye información, insisto, todavía incipiente, acerca del despliegue y la cobertura 5G. En ese ranking, España ocupa la última posición dentro de los países de este grupo, de EU4. Y de hecho, el valor promedio de cobertura el valor de cobertura de España está por debajo del promedio de la Unión. Es uno de los pocos casos, ¿no?, en este grupo de indicadores y en general en todos en los que España pues, no ocupa una posición líder en el DESI. Así que se pueden cuestionar los datos del DESI, se puede, y de hecho es fácil estar de acuerdo en que miden una realidad un poco fantasiosa, en particular en el 5G, y que tratan de sacar una foto muy incipiente, pero es una foto que se ha hecho de manera muy similar, país tras país. Sin embargo, si miramos al otro lado del Atlántico, vemos que el lugar donde se prevé digamos que una mejor implantación y más rápida implantación del 5G es Norteamérica, fundamentalmente Estados Unidos, porque el peso económico y estadístico de Canadá pues es poco
poco relevante. Recientemente, también a principios del verano, en julio, pues se publicaba el Ericsson Mobility Report correspondiente a esa edición, y ahí había un forecast muy interesante que incluía tanto la penetración por tecnología, como el dato que os quiero enseñar hoy, que es el consumo promedio por usuario de datos móviles, de banda ancha móvil. Y en esa curva se ve claramente cómo, aunque al final del proceso del informe, pues prácticamente Norteamérica y Europa acaban empatados en consumo, la curva de adopción para el caso de Norteamérica es mucho más rápida. Es decir, de nuevo se señala como Europa, pues como un follower, alguien que está siguiendo lo que está empezando a pasar pues en Estados Unidos, ¿no? Hay un gap que efectivamente se va cerrando, pero que en este momento, según la curva, que insisto, es fundamentalmente un forecast, pues se va ampliando. Podríamos hablar otro día de lo que sucede en otras regiones, ¿no? Pues como Latam, India, pues para hacer comparaciones probablemente injustas pero relevantes, pero hoy nos vamos a adentrar, si os parece, ¿no? En esta dualidad, en esta relación entre Norteamérica y la Unión Europea y Europa. De hecho, como os decía, este gap se agranda. Tirando también de datos publicados por Ericsson, aquí incluyo una slide que compartió Iván Rejón este viernes pasado en Twitter, como mencionaba, pues hay una evaluación del grado de cobertura con despliegues en banda media, pues por distintas regiones económicas o países, ¿no? Y así, mientras los países líderes, como puede ser Corea, que están por encima del 90% en cobertura poblacional de 5G en bandas medias, insisto, las bandas medias son la clave, o Estados Unidos o China, que rondan el 65% de cobertura poblacional, pues para la Unión Europea y el Reino Unido, el valor que se estima es menor del 20%. Es efectivamente pues un gap muy grande, ¿no? Que de alguna forma señala que o se actúa rápidamente o la Unión Europea pues tendrá, insisto, ese papel de seguidor, no ese papel de líder que nos gustaría y que habríamos imaginado. Así que, hasta el momento, dos ideas. Europa es en este momento y puede convertirse en un follower, en el salto, en coger la ola para el 5G, y España, dentro de esa región, pues no ocupa posiciones líderes. Ahora vamos a tratar de preguntarnos por qué. Y vamos a poner dos ideas extraordinariamente simples y extraordinariamente súper simplificadas encima de la mesa. Pero creo que son ideas que no por conocidas dejan de ser relevantes y que, bueno, pues merece la pena que las compartamos. ¿Qué está ocurriendo? Los despliegues de nuevas redes, en particular, pues en este caso de 5G, pues el mundo que hemos decidido crear, el modelo en el que tenemos, pues lo realizan los operadores de telecomunicaciones. En realidad lo realiza un ecosistema pues que cada vez es más sofisticado y que vosotros conocéis bien, en el que digamos que de alguna forma esta manera de pensar súper ligero pues es cada vez más relevante, pero en este momento, a fecha de hoy, digamos que el liderazgo, la voluntad de que las cosas ocurran y el riesgo financiero pues está en la mano de los operadores de telecomunicaciones clásicos. Y estos operadores, para tratar para decidir si deben desplegar o no una infraestructura de este tipo, pues tratan de construir un business case. Y en este momento, visto también la evolución de la tecnología y a la velocidad a la que se están implantando casos de éxito relacionados con B2C, es decir, a la escasa velocidad con lo que esto está ocurriendo, en este momento la palanca fundamental para construir esos posibles business case es la capacidad de monetizar la banda ancha móvil y
y asignar ingresos adicionales a los aumentos de capacidad que se están de alguna forma pues, planeando conseguir con esta doctrina. Y aquí hay una diferencia clave, digamos que esencial, entre lo que es Estados Unidos en este momento y lo que es la Unión Europea, una realidad muy compleja pues en estos tiempos, ¿no? Si revisamos la evolución del ARPU pues para los principales operadores de Estados Unidos, pues vemos que en los 4 últimos años la tendencia, para unos más, para otros menos, es fundamentalmente creciente. Es decir, es razonable asumir que en Estados Unidos se está consiguiendo monetizar pues el incremento de la capacidad que ofrecen las nuevas redes. Esto se puede ver directamente con los datos de ARPU, que van creciendo, en unos casos más, en unos casos menos, pues estos últimos 4 años, pero también se pueden intuir pues en el índice de precios al consumo, es decir, lo que está dispuesto a pagar pues un cliente por los servicios de telecomunicación, ¿no? Que pues, es un dato que podéis encontrar, que ha publicado hace no mucho ETNO, con fuente OCDE, en la que se ve que mientras los precios de servicios de telecomunicaciones en Norteamérica tienen tendencia a subir, en la Unión Europea pues mantienen esa tendencia a bajar, pues que venimos viendo, ¿no? Pues en los últimos años. De hecho, en esta misma fuente, insisto, ETNO, informe de hace algunos meses, vemos también cómo el ARPU de servicios móviles pues tiende a bajar, ¿no? Desde los 15 euros, pues tiene una bajada muy lenta, pero apreciable, ¿no? Que de alguna forma hace que un operador no pueda plantearse un business case con ingreso con un escenario de aumento de ingresos. En el caso de España, y tomando datos de Vodafone, que publica puntualmente, pues ese descenso de ARPU, pues en los últimos 5 años, pues también es más que notable, ¿no? Totalmente valores, como decíamos antes, en torno a los 16 euros del año 18, pues a valores que ahora rondan los 13. La caída que, si queréis, se ha vuelto más acusada en los últimos 4 meses. Esta es una clave, es decir, en una parte del mundo puedes construir un business case asumiendo ingresos crecientes, en la otra tu input te indica que los ingresos no van a subir y que muy probablemente bajen. Esto es una obviedad, pero quería repetir, compartirla con vosotros, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, pues es el ranking que publica Ryuji acerca del estado de ocupación de las redes de los operadores móviles en el mundo, que se actualiza más o menos anualmente, tiene su propia metodología pues para construirse, vemos que en general las redes europeas están mucho menos saturadas que sus homólogas estadounidenses, que se encuentran al borde o en plena fase de saturación. O se encontraban, habría que decir, porque precisamente para alguien que tiene capacidad de aumentar sus ingresos aumentando el tráfico, pues tener una tecnología nueva como 5G, que probablemente la manera más eficiente de aumentar capacidad de manera importante, pues es, insisto, una gran oportunidad. Y eso justifica, de alguna forma, ¿no? Pues digamos que la pasión con la que, por ejemplo, T-Mobile pues, ha decidido desplegar en la banda de 600 5G en Estados Unidos o los despliegues de 3500 o incluso en 26 GHz, ¿no? Que hemos visto con Verizon y con AT&T en Estados Unidos. Sin embargo, la situación para los operadores europeos es completamente distinta. Sus redes actuales 4G no están tan saturadas, es decir, el equilibrio que tienen entre espectro, número de sites y número de sectores les permite crecer, aumentar capacidad
con mecanismos de ajuste, de tuneo de la red, con mecanismos incrementales que de alguna manera pues son más eficientes desde el punto de vista de CAPEX. Así que la necesidad de desplegar nuevas redes, ¿no?, que aumenten la capacidad, pues es mucho menor. Así que si juntamos ambas cosas, la dificultad de construir un business case interesante y la falta de necesidad de ampliar de manera notable la capacidad de la red, pues nos deja en una situación en la que los operadores se encuentran como una especie de valle o meseta, citando a Marx, pues recuerda al fin de la historia, ¿no? Una vez que se termina la dictadura del proletariado, pues lo que viene después es el fin de la historia, ¿no? Porque ya no hay un motor que mueva las cosas, ¿no? Bueno, pues precisamente la industria europea parece encontrarse en ese tipo de valle del que es difícil salir si no hay estímulos, si no se actúa de manera decidida. En realidad, insisto, todo es mucho más complicado. Y hablar de un mercado europeo, pues no deja de ser bastante fantasioso, porque, como sabéis, ni los precios, ni los crecimientos, ni los jugadores, pues coinciden, ¿no?, en el número de países europeos. Ni siquiera los los 4 países grandes de Europa, y contando el Reino Unido, 5, que son países económicamente similares, que muchos, los 4 comparten moneda, pues tienen mercados que se puede decir que funcionan de manera similar. Así que es difícil extrapolar todas estas conclusiones, pero bueno, es algo que la propia industria pues hace, ¿no?, estos informes de ENNO, ¿no?, que os mencionaba. Pero, insisto, hay que mirar más, ¿no? Y una buena forma de ver esto es este gráfico de Thyssen, el árbol de Navidad, en el que ellos de alguna forma compilan pues el crecimiento en ingresos y el crecimiento en tráfico. De alguna forma nos pintan los países en la que vemos que en la parte derecha, es decir, con crecimiento de ingresos y también de tráfico, pues tenemos varios países europeos, ¿no?, que están jugando ese partido con éxito, lo cual indica que hay camino, ¿no?, pues para conseguir esos aumentos de ingresos dentro de la propia Unión Europea, ¿no? El país probablemente más llamativo es Finlandia, que tiene, digamos, que su propia lógica, distinta de la del resto de Europa desde hace décadas en la práctica, pero hay países grandes como Polonia, que se aprecia claramente ese incremento de ingresos, y de manera muy notable, aunque con cifras no muy llamativas, pues Francia, ¿no?, que es un país económicamente grande y muy similar, aunque, insisto, tiene un desarrollo de 5G más potente a España. Así que, si me preguntáis qué ideas quiero dejar hoy encima de la mesa, qué me gustaría compartir con vosotros, son 3 cosas fundamentalmente. Si no actuamos, la Europa parece condenada a un papel de follower en el salto a 5G, y España no ocupa una posición de liderazgo dentro de esa región. Lo hemos visto, es difícil pensar otra cosa en este momento. Simplificando mucho la situación y saltándonos todos los matices que queráis, pero bueno, son ideas que creo que están ahí. Las 2 diferencias claves entre Norteamérica, entre Estados Unidos, que es el sweet spot para el desarrollo de 5G, dejando aparte, evidentemente, India y China, que merecen su propio capítulo. Insisto, la diferencia entre Europa y Estados Unidos se debe principalmente a 2 factores. La capacidad para monetizar el aumento de tráfico, es decir, la capacidad de hacer un business case que apunte hacia ingresos crecientes, que parece clara en Estados Unidos, no tanta en la Unión Europea, y el hecho de que las redes de Norteamérica necesitaban, porque ya la situación está cambiando, urgentemente un aumento de capacidad
que no es requerido de una manera tan urgente pues en las redes de los países europeos, en particular España. Así que si la Unión Europea y España, de manera particular, quieren salir de este valle, de esta meseta, ¿no?, de este fin de la historia en el que nos encontramos, al final, por así decirlo, ¿no?, de la era del iPhone y del 4G, es preciso actuar rápido. Y quiero compartiros algunas líneas que son necesariamente vagas, pero que merece tal vez la pena explorar, ¿no? Identificando y amplificando casos de uso con demanda B2B, es un driver con el que se contaba y que hasta el momento no parece haberse materializado, es una gran esperanza que podríamos perder. Impulsando de manera directa y clara, probablemente con mecanismos de ayuda directa o subvención, la demanda B2C, es necesario romper ese punto de equilibrio y movernos hacia zonas de ingresos crecientes, creando entornos balanceados para la competencia en infraestructuras. Estamos en un negocio de infraestructura, como reconocía el propio informe de ENNO. Hay que buscar nuevas maneras de movilizar esos mercados basados en la infraestructura, porque, insisto, al menos para la Unión Europea, el mercado actual parece haber llegado a un equilibrio, y facilitando o impulsando pues, la monetización de esa nueva capacidad, de esa capacidad adicional, ¿no?, que de alguna forma estamos tratando de construir. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Y leed el artículo de Ignacio del Castillo. Ahí están todas las claves para un tema que nos tendrá más que ocupados, ¿no?, en este curso que empieza ahora. Gracias, hablamos.